Es la historia de un pueblo imaginario, pero que puede ser cualquier pueblo colombiano, que está asolado por la guerra que estamos viviendo, el conflicto interno. Un pueblo sometido a ese fuego cruzado entre los 4 ejércitos que asolan el país: el paramilitarismo, el militarismo, la guerrilla y el narcotráfico. Es la historia del civil, el desarmado, expuesto a esta guerra absurda entre hermanos. Una guerra en la que llevamos metidos desde hace 50 años. Entonces la novela habla desde un punto de vista literario, sin que el autor tome partido político, habla de estos ejércitos y del civil sometido al fuego cruzado. Es una novela que cumple, o por lo menos me propuse cumplir ese cometido, plenamente literaria. Es un reflejo, un espejo de lo que está ocurriendo, y ya el lector sacará sus propias conclusiones. Si yo me propusiera establecer o tomar partido ideológico, escribiría un ensayo. Soy un novelista nato. Entonces simplemente reflejo esa realidad, ese dolor del desaparecimiento, de la muerte súbita, en fin, que estamos viviendo los colombianos. Es una guerra. El presidente Uribe se empeña en decir que no hay guerra en Colombia, pero la hay a diario. Los desplazados, los que son obligados a abandonar sus sitios de origen, llegan a las grandes ciudades sin ninguna alternativa económica. A ellos me refiero. Es un pueblo que termina sin habitantes, solamente el protagonista queda vivo en ese pueblo hasta que también él es eliminado. Es el progresivo remecimiento que va ocurriendo en este pueblo con la cercanía de la guerra primero, y por fin ya con la guerra, con los ejércitos que llegan a matar indiscriminadamente. Lo que ocurre en el país, toda una serie de muertes, de matanzas inhumanas por completo, empiezan a asolar este pueblo, desaparecimientos, secuestros, hasta que la gente no ve otra alternativa que abandonar el pueblo, salir, dejar sus cosas, sus casas, sus trabajos, sus haciendas, e ir a las grandes ciudades. ¿A qué? A nada, a la pobreza, a la miseria. Yo creo que la clase política es en cierto modo la culpable del mal manejo que ha tenido el país en su historia. Una clase política egoísta, que no ha pensado en la colectividad, ¿no? En generar de verdad fuentes de trabajo. Es debido a esto que históricamente el país cada vez ha ido peor. Es una paradoja, ¿cierto? Pero sí hay una respuesta del espíritu en Colombia, afortunadamente, en contra de esta barbarie. La alegría colombiana, la danza, la música, la literatura, el arte, el teatro, todo esto es una respuesta del espíritu, por lo menos, que tenemos en contra de la barbarie que estamos viviendo. Bueno, yo soy autor de varias novelas y libros de cuentos, soy un narrador. Desde hace varios años he publicado en diferentes editoriales, en España, en Colombia. Ahora tuve pues la alegría de este premio Tusquets, que me ha llevado a enfrentar mi obra a diversos públicos en muchos países, y eso me tiene muy contento. Bueno, yo había tenido otros premios también internacionales, pero no habían tenido este efecto, y eso fui el primer sorprendido. He tenido que viajar mucho, la obra ya se está traduciendo a varios idiomas, entonces he recibido críticas muy favorables, y eso me entusiasma, me conforta mucho como escritor. Ahora solo quisiera ya dejar de viajar tanto y empezar a escribir, que es mi trabajo. Soy un escritor colombiano, creo que soy dueño de mi estilo, admiro la obra de otros escritores colombianos, por supuesto del Nobel García Márquez, que es un clásico vivo, me parece, igual de otros escritores jóvenes, más jóvenes que yo, que están siendo muy reconocidos internacionalmente. Me parece muy bien, me siento muy contento de ese éxito. Creo, como te dije, que es una respuesta literaria a la misma realidad cruda, dura que estamos viviendo los colombianos, la literatura. Estoy pensando en una novela, apenas empezando a pensar, una novela que está ubicada en Pasto, Nariño, al sur de Colombia, los carnavales de blancos y negros, así se llaman estos carnavales, en 1966. Voy a hacer que la novela transcurra en esos 3 días de carnaval. Es un cambio de tema que me va a resarcir de estos 2 años y medio de trabajo con los ejércitos. Yo voy a seguir escribiendo, creo que es mi manera de aportar, es mi grano de arena a mejorar la situación, a conocer lo que nos está pasando, a comunicarme con el otro, con el amigo invisible que es el lector. Ahora sí, quisiera tener mucha confianza y fe en el país, ojalá se llegue a ese diálogo, porque militarmente no se puede hacer nada. Alguien decía que la guerra es un asunto demasiado serio para dejar en manos de los militares.